Normalmente pensamos que lo único que importa es lo que decimos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el lugar desde donde lo decimos? ¿Qué posición se ocupa en el mundo cuando se toma la palabra? Bueno, pues esta pregunta nos lleva de cabeza a un concepto fascinante que nos da las claves para entenderlo todo: el lugar de enunciación. Esta cita del poeta Jacob Samler-Rose es potentísima y nos sirve de punto de partida. Habla de una necesidad, casi una urgencia por hablar, que nace precisamente de una larga historia de silencio. Y es que esta sensación es justo el núcleo de lo que vamos a explorar. Porque, ojo, esa experiencia de haber sido silenciado o silenciada no es solo un sentimiento individual, que va, es el motor para comprender una idea mucho más grande y con unas implicaciones sociales profundísimas. Lo crucial aquí es entender que, cuando hablamos de discurso, no estamos hablando solo de un montón de frases seguidas una detrás de otra. Como bien señalan las fuentes, el discurso es un sistema que estructura la realidad social, que da forma a cómo imaginamos el mundo y, sobre todo, y esto es lo más importante, está pegado, pero pegado al poder y al control. Y claro, para poder analizar toda esa movida entre la voz, el poder y la realidad, existe una herramienta conceptual que es clave. Se llama precisamente el lugar de enunciación. A ver, esta es la definición, digamos, de manual. Viene de la teoría de la comunicación. Y fijaos, se pensó como una herramienta para analizar los medios. Lo que nos viene a decir es que ninguna fuente es neutral. ¡Ninguna! Todas hablan desde una posición muy concreta. Vamos, que si lo llevamos a lo más básico, la idea central es esta. La posición social, histórica y política de quien habla lo impregna todo. Todo su mensaje no es un detallito sin más, es que forma parte del propio discurso. Y para entender de dónde viene este concepto, tenemos que mirar hacia un campo del pensamiento que fue, fundamental para que naciera, un lugar donde esta perspectiva se construyó precisamente mirando desde los márgenes. Sí, este concepto está directamente conectado con la teoría del punto de vista feminista, la Feminist Standpoint Theory. Y aquí, una figura absolutamente central, como nos dicen las fuentes, es la socióloga Patricia Hill Collins. Su trabajo fue clave para ponerle palabras a todo esto. Y este cuadro es genial porque nos muestra una diferencia súper importante. Mientras que algunas visiones, como la de Heckman, se centran más en la suma de experiencias de cada persona, Collins va un paso más allá. Argumenta que el punto de vista no es simplemente la opinión de una persona, no, es una perspectiva que se crea por las condiciones históricas, por la estructura social que un grupo entero comparte. O sea, no es algo individual, es colectivo. Y aquí es donde entra en juego el famoso concepto de interseccionalidad. A ver, la experiencia de una persona no se puede entender como si fueran capas separadas que se suman. Por ejemplo, como explica el texto, una mujer negra de la misma clase social que una mujer blanca va a tener una experiencia de vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque su realidad la forma la unión inseparable de la raza y el género, entre otros factores, claro. Así que la clave de todo esto es que estas intersecciones no es que solo sumen dificultades, no. Lo que hacen es crear un lugar social y, podríamos decir, de conocimiento totalmente distinto. Una perspectiva única para ver el mundo. Es una visión que sencillamente no se puede tener desde otro sitio. Claro, entender todo esto nos lleva a una pregunta que es fundamental. Si cada perspectiva depende del lugar desde donde se mira, ¿quién tiene permiso para hablar en nuestra sociedad? Y más importante aún, ¿a quién se le escucha de verdad? Esta es la famosísima y provocadora pregunta de la teórica Gayatri Spivak. Cuando dice subalterno, se refiere a esos grupos que están fuera de las estructuras de poder hegemónicas, los que han sido marginados. La pregunta de Spivak lo que hace es cuestionar si de verdad es posible que su voz se escuche sin que el poder dominante la filtre, la cambie o la distorsione. Y para explorar esta idea del silenciamiento, la artista y escritora Grada Quilomba usa una metáfora que es brutalmente real y física: la máscara de esclavo. Un objeto del proyecto colonial diseñado literalmente para imponer el silencio. A ver, esta máscara tenía una función, digamos, práctica para el sistema esclavista, pero su poder simbólico era todavía más devastador. Era una herramienta para callar, para anular la voz, para meter miedo. Un silenciamiento físico que es el símbolo de un silenciamiento político y existencial muchísimo más grande. Y de ahí surgen estas preguntas que plantea Quilomba y que nos tocan de cerca. Nos obligan a pensar en esas reglas no escritas que deciden qué voces valen y cuáles no. ¿Qué tipo de conocimiento se considera legítimo y cuál se tira a la basura?
Y con todo esto llegamos a la parte final, a la conclusión de este análisis que le da un giro muy importante a todo lo que hemos estado viendo. Fijaos en el título de este capítulo del libro que usamos como fuente, porque es la clave de todo. Todo el mundo tiene su lugar de enunciación. O sea, la idea no es aplicar este concepto solo a unos pocos grupos. Y este es el punto fundamental. Tener un lugar de enunciación no es algo exclusivo de los grupos oprimidos. Para nada. La gente que está en posiciones de poder también habla desde un lugar muy específico, un lugar formado por sus privilegios y sus experiencias. ¿Cuál es la diferencia? Pues que muy a menudo esa posición se presenta como si fuera la universal, la objetiva, la neutral, cuando en realidad no lo es en absoluto. Por eso, entender qué es el lugar de enunciación tiene un valor inmenso. Nos permite tener conversaciones más justas, más honestas, porque partimos de la base de que todas, absolutamente todas las perspectivas dependen de un lugar. Se acaba esa ficción de que hay una voz universal y empezamos, por fin, a escuchar de verdad la increíble cantidad de voces que forman la realidad. Y esto nos deja con una última pregunta, para darle vueltas. Si de verdad se asume que cada persona habla desde su propio lugar, con su historia, con sus condiciones, ¿no debería eso cambiar de arriba a abajo en la manera en que se escucha a los demás y la conciencia que se tiene sobre la propia voz? Ahí queda la reflexión.